Muy buenos días, mi nombre es Vanina Benzo. En esta oportunidad, en esta clase, vamos a abordar los errores congénitos del metabolismo. Dentro de los objetivos de esta clase tendremos definir los errores congénitos del metabolismo dentro de las patologías genéticas, describir su patrón de herencia característico, reconocer los hallazgos clínicos típicos en estas patologías, describir sus manifestaciones clínicas, el diagnóstico de fenilcetonuria y galactosemia como ejemplos de errores congénitos del metabolismo y reconocer la importancia del diagnóstico precoz de estas patologías. Las ideas claves de esta clase serán definir los errores congénitos del metabolismo, su patrón de herencia y las manifestaciones clínicas características, describir la manifestación clínica, diagnóstico y tratamiento tanto de la fenilcetonuria como la galactosemia y reconocer la importancia del diagnóstico precoz de estas patologías. Los errores congénitos del metabolismo se definen como un grupo de enfermedades que se caracterizan por mutaciones en los genes que codifican enzimas. Es por eso que estas alteraciones en estas enzimas producen alteración en la síntesis o degradación de proteínas, carbohidratos y grasas. Estos defectos enzimáticos causan, por lo tanto, el bloqueo de un camino metabólico y en general son debido a mutaciones que generalmente son recesivas. Es por eso que en general puede definirse que el patrón de herencia de los errores congénitos del metabolismo corresponde a un patrón recesivo. Para comenzar con esta charla, debemos definir qué es el metabolismo. El metabolismo se define como un conjunto de reacciones químicas destinadas a formar o degradar moléculas. Esto va a implicar, por lo tanto, un gasto o ganancia de energía. Dentro de lo que es el metabolismo podemos dividir reacciones catabólicas o reacciones anabólicas. Es por eso que podemos dividirlo a lo que es al catabolismo, que va a implicar la degradación de moléculas con ganancia de energía, y por otro lado el anabolismo, la síntesis de moléculas con gasto de energía. La gran mayoría de las reacciones que ocurren en el organismo, es decir, en el metabolismo, son catalizadas y reguladas por enzimas y proteínas reguladoras, cada una de las cuales obviamente será codificada por un gen. Y como dijimos previamente, es aquí donde podemos encontrar mutaciones que van a generar alteraciones en estos caminos metabólicos y provocar justamente patologías. Para describir la patogenia de los errores congénitos del metabolismo, debemos pensar que la alteración que ocurre, la mutación que ocurre a nivel del gen que codifica para la enzima, podrá causar el déficit enzimático de varias formas. Puede ocurrir que la proteína no se produzca, que se produzca truncada o se produzca en cantidades mínimas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, porque aparece un codón de stop. La mutación genera un codón de stop anticipado. Y por otro lado, puede ocurrir que la enzima se produzca, pero que esté alterada. ¿Esto qué quiere decir? Que funcionalmente la enzima estará afectada, la función de la enzima estará afectada y podrá tener menor actividad enzimática o que esa actividad esté nula, como consecuencia de defectos estructurales en la proteína, que pueden llegar, por ejemplo, a reducir la afinidad de la enzima por el sustrato. Vamos a describir en esta oportunidad los mecanismos patogénicos que encontraremos en todos los errores congénitos del metabolismo. Podemos describir que siempre habrá ausencia del producto final con acumulación del producto previo en el camino metabólico, con derivación anormal de los productos hacia un camino metabólico alternativo. Vamos a tomar como ejemplo la reacción
en la que está involucrada la fenilalanina hidroxilasa, que implica la conversión de la fenilalanina en tirosina. En este caso, al no encontrarse funcionante la fenilalanina hidroxilasa, sucederá. La reacción normalmente es la conversión de fenilalanina en tirosina. Al no estar la fenilalanina hidroxilasa, ocurrirá la ausencia del producto final de la reacción, en este caso de la tirosina, con acumulación de fenilalanina, que es la acumulación del producto previo en esta reacción. Al acumularse la fenilalanina, esta ingresará en caminos metabólicos alternativos. Muchas veces estos caminos alternativos metabólicos generan metabolitos que muchas veces son tóxicos para el organismo. Los errores congénitos del metabolismo son enfermedades que, si bien son raras, en general podemos describir una frecuencia mundial entre un paciente entre 1.400 a 5.000 recién nacidos vivos. Esto va a tener que ver mucho la incidencia de acuerdo a la patología que estemos analizando, y en general suelen presentarse en los recién nacidos o dentro de lo que es la niñez. Dentro de lo que son los errores congénitos del metabolismo, en esta clase vamos a abarcar fenilcetonuria y galactosemia. Para comenzar, vamos a comenzar por fenilcetonuria, y se define como una enfermedad, como un error congénito del metabolismo que ocurre por el déficit de la fenilalanina hidroxilasa. El gen que codifica para esta enzima está ubicado en el brazo largo del cromosoma 12, con un patrón recesivo de herencia. Es por eso que lo que vamos a poder definir, sabiendo que corresponde a un patrón de herencia recesivo, podemos decir que nuestros pacientes serán enfermos en el caso de que sean homocigotas. Vamos a explicar la patogenia de la fenilcetonuria. En la fenilcetonuria está comprometida la acción de la fenilalanina hidroxilasa. Al estar alterada la fenilalanina hidroxilasa, no puede ocurrir la conversión de fenilalanina a tirosina. Este bloqueo en este camino metabólico va a generar la ausencia del producto final de esta reacción, que en este caso va a ser la tirosina, y por lo tanto fíjense en que se va a ver alterado todo el camino metabólico, y por eso que va a estar alterada y disminuida la síntesis final de melanina, y por otro lado va a acumularse fenilalanina. Esta acumulación y elevación de los niveles en sangre de la fenilalanina van a hacer que sea tomado por caminos metabólicos alternativos, generando estos caminos metabólicos alternativos, estas reacciones tomados por otras enzimas, y van a ser generados metabolitos que muchas veces son tóxicos para el organismo. En este caso se van a generar dos metabolitos que son el ácido fenilpirúvico y el ácido fenilacético, que en este caso son metabolitos que van a ser eliminados por orina y por sudor, y que también van a explicar parte de lo que es la clínica de los pacientes con fenilcetonuria. En esta oportunidad volvemos a ver entonces la reacción que está alterada en la fenilcetonuria por alteración en la función de la fenilalanina hidroxilasa, vemos que por la alteración de la acción de la enzima no se convertirá la fenilalanina en tirosina, entonces va a haber ausencia del producto final de la reacción con acumulación del producto previo a la reacción. La fenilalanina, al aumentar sus concentraciones, va a ingresar en caminos metabólicos alternativos, generando metabolitos que posteriormente se eliminarán por orina, como lo que es el ácido fenilpirúvico y fenilacético. ¿Cuál es la clínica que tendrán estos pacientes? Los pacientes con fenilcetonuria no tienen manifestaciones al nacer, pero en los
a nivel de que a medida que pasen los días, el paciente comenzará con vómitos, va a comenzar con síntomas gastrointestinales, también comienza con alteraciones en lo que es el progreso de peso, puede comenzar con síntomas neurológicos como son las convulsiones, tienen manifestaciones en piel como son los eczemas. Es muy importante recalcar el olor particular que pueden tener estos pacientes y esto se debe a la presencia de este metabolito que habíamos dicho, el ácido fenilacético, que va a eliminarse tanto en orina como en sudor. Y es por eso que los pacientes tienen un olor típico como a humedad, se describe como un olor mohoso, que es muy característico, que sucede por la eliminación del ácido fenilacético, que recuerden que esto ocurre porque la fenilalanina, al acumularse, ingresa en caminos metabólicos alternativos, generando este metabolito, que es lo que explica este olor particular que tienen los pacientes. Es muy importante recalcar que de no diagnosticarse tempranamente la fenilcetonuria, de no sospecharse y diagnosticarse, los pacientes dijimos que van a comenzar con síntomas neurológicos y va a ir instalándose lo que es una alteración en el desarrollo, en el neurodesarrollo, pudiendo generar, de no diagnosticarse y no tratarse y de no instalarse su tratamiento, evolucionar al retraso mental. Las manifestaciones que pueden tener los pacientes a nivel del electroencefalograma, mencionamos las convulsiones previamente, microcefalia también, y es por eso que recalcamos la importancia de la sospecha y la detección precoz de estos pacientes que, de no suceder, evolucionan al retraso mental. Otra de las manifestaciones clínicas que la tenemos que entender por la alteración en el camino metabólico que involucra la conversión de la fenilalanina a tirosina, que si ustedes recuerdan posteriormente, ese camino metabólico implica la generación de melanina. Como está alterado todo ese camino metabólico, los pacientes tienen, por déficit de síntesis de melanina, una tez clara, ojos y cabellos claros. Recalcamos la importancia del diagnóstico precoz de estos pacientes. Nosotros mencionamos que de no sospecharse y no tratarse oportunamente y rápido a estos pacientes evolucionan en lo que es el retraso mental. Es por eso que es tan importante el diagnóstico precoz, que la pesquisa y pesquisar, buscar a nuestros probables pacientes con fenilcetonuria, se realiza muy precozmente a las 48 horas de vida con un examen dentro de lo que es la pesquisa neonatal obligatoria. La pesquisa neonatal obligatoria, que la realizamos a todos nuestros recién nacidos dentro de lo que es las 48 horas de vida, en el caso del fenilcetonuria lo que va a buscar es la detección de la fenilalanina en sangre. La pesquisa neonatal, para comenzar a explicarles, es la prueba que se le hace a todos los recién nacidos. Se la conoce muchas veces como la prueba del talón, porque lo que se hace es obtener, mejor dicho, sangre, unas gotitas de sangre a partir de el taloncito del bebé, se llenan con gotitas de sangre este papel que están viendo, este papel de filtro, y se estudia, se realizan los dosajes de las distintas enfermedades que se buscan en esta pesquisa, que comentaremos posteriormente. Y en el caso de fenilcetonuria lo que se busca es detectar los niveles de fenilalanina. En el caso de que los niveles de fenilalanina estén elevados, se va a sospechar de fenilcetonuria. Recalco que en el caso de la pesquisa neonatal, las pruebas, en el caso de encontrar un paciente dudoso, todas las pruebas se deben confirmar. Es por eso que lo que vamos a buscar en nuestros pacientes, después de encontrar con la pesquisa neonatal nuestros pacientes dudosos, lo que vamos a hacer es confirmarla con dosajes cuantitativos de fenilalanina e incluso de tirosina en nuestros pacientes. Recalcando la importancia, fíjense que esto sí se hace a las 48 horas de vida. Estos estudios se obtienen muy rápido sus resultados y vamos a poder hacer el diagnóstico
y el tratamiento precoz. El tratamiento de los pacientes con fenilcetonuria consiste en restringir la fenilalanina de la dieta de por vida de estos pacientes. Dado que la fenilalanina es un aminoácido esencial, nuestros pacientes tienen que tener un nivel sanguíneo de fenilalanina que se describe entre 3 y 10 miligramos por ciento. Debe comenzarse el tratamiento muy precozmente en el primer mes de vida, es decir, lo que vamos a tener que hacer es restringir la ingesta de fenilalanina, recordando, como siempre les mencionaba, que debemos tener niveles óptimos, porque si bien debemos restringirlo, mantener niveles de fenilalanina por debajo de 10 miligramos para impedir la enfermedad, pero superiores a un nivel plasmático para evitar la carencia de este aminoácido esencial. Continuando con los errores congénitos del metabolismo, vamos a hacer referencia a la galactosemia. La galactosemia es una alteración en el metabolismo de la galactosa. La galactosa se obtiene a partir de la hidrólisis de la lactosa, es decir, nosotros vamos a obtener galactosa a partir de la leche, obtendremos la galactosa y a partir de la hidrólisis de la lactosa obtendremos la galactosa. La alteración en el metabolismo de la galactosa es lo que va a responder y corresponder a la galactosemia, y esta es una enfermedad que se define también con un patrón de herencia hereditario recesivo, con una incidencia de unos 60.000 recién nacidos. La galactosemia, que como dijimos previamente, es una enfermedad que se define por una alteración en el metabolismo de la galactosa, está asociado a déficit de diferentes enzimas que están involucradas en este metabolismo. La más frecuente y la más grave es la que compromete a la galactosa 1-fosfaturidiiltransferasa o GALT. Esta es la forma más grave, la forma más frecuente, si bien como están viendo en la diapositiva, el déficit de la galactosinasa o GALC y en el segundo caso de la uridina difosfogalactosa 4 epimerasa o GALE, también están descritas dentro de lo que es la galactosemia, pero muchísimo menos frecuentes. En esta diapositiva, entonces, lo que están viendo es la ruta metabólica o el metabolismo de la galactosa, y está señalado el paso, la reacción, en donde vemos que está involucrada la galactosa 1-fosfaturidiiltransferasa, que es la enzima que está comprometida dentro de lo que es la galactosemia clásica, que dijimos que es la forma más frecuente y la forma más grave. Bien, dentro de lo que es la patogenia de la galactosemia tenemos que mencionar dos alteraciones principales. El bloqueo metabólico, que compromete al estar alterada la galactosa 1-fosfato urideltransferasa o GALT, genera la acumulación de galactosa 1-fosfato. Esta sustancia es hepatotóxica en altas concentraciones y esta sustancia genera inhibición de enzimas que están involucradas en la respiración celular, con daño celular irreversible, muerte y fibrosis hepática. Por otro lado, recordemos que en los errores congénitos del metabolismo, la acumulación de estas sustancias, que normalmente no se acumulan, genera sustancias o metabolitos que son tóxicos para el organismo. En este caso, el metabolito que se genera es el galactitol. A nivel ocular, el galactitol, al acumularse a nivel del cristalino, genera la inhibición del cristalino porque genera la desnaturalización de proteínas con la acumulación de agua. Esto finalmente es lo que va a generar un aumento de la presión osmótica, desnaturalización de proteínas, generando a la opacificación y por lo tanto a las cataratas a nivel del cristalino.
¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas que tendrán nuestros pacientes con galactosemia? Piensen entonces en un recién nacido que al nacer no tiene manifestaciones clínicas, pero en la medida que pasan los días y las semanas, con la lactancia, un chico que previamente era sano, empieza a desmejorar. Es decir, es un bebé que empieza a tener un malestar general, a tener vómitos, a distender su abdomen, a no aumentar de peso y puede presentarse ictericia, que es esta coloración de piel y mucosas amarillenta que puede llegar a aparecer en nuestro paciente. Continuando con las manifestaciones clínicas, nuestro paciente puede presentar agrandamiento del hígado y del vaso, esto se define como la hepatoesplenomegalia, con distensión abdominal, con compromiso final en cuanto a lo que es la fibrosis en el hígado, generando cirrosis. Por otro lado, el paciente podrá tener síntomas neurológicos como son las convulsiones, la hipotonía muscular, las cataratas que hablamos, que esto se debe a la acumulación de este metabolito tóxico, el galactitol. Estos pacientes son susceptibles a infecciones particulares por una bacteria que se llama Escherichia coli. Y por otro lado, los pacientes tienen otros trastornos que no son evitables con el tratamiento adecuado, como es la falla ovárica y trastornos del aprendizaje. ¿Cómo haremos diagnóstico de galactosemia? Al igual que la fenilcetonuria, dentro de lo que es la prueba de pesquisa neonatal se determinan los niveles de galactosa en sangre. Esto vuelve a reafirmar la importancia del diagnóstico precoz, como lo vimos en fenilcetonuria, de galactosemia. Si bien recuerdan la hepatotoxicidad que mencionamos que pueden presentar nuestros pacientes, todo lo que son los síntomas neurológicos, nuestros pacientes es sumamente importante que los detectemos tempranamente porque estos pacientes sin diagnóstico temprano y tratamiento oportuno evolucionan también a lo que es alteraciones del neurodesarrollo y el retraso mental. Si bien no tan grave como la fenilcetonuria, también tenemos que tenerlo en cuenta. Es por eso que la pesquisa neonatal nos permite encontrar a los pacientes que puedan llegar a tener sospechosos de galactosemia y como también dijimos, son pruebas de tamizaje, tenemos que en aquellos pacientes que encontramos como posibles dudosos, debemos realizar pruebas confirmatorias, donde en general lo que se hace es dosar la actividad enzimática. Y por otro lado también recordemos que podemos ir a buscar y hacer el test molecular, es decir, ir a buscar las mutaciones en nuestros pacientes. El tratamiento de la galactosemia corresponde a la suspensión temprana de la lactancia. Es una de las pocas indicaciones de suspensión y de contraindicación de lactancia. Lo que debemos hacer es suspender la leche y cualquier derivado de la lactosa y estos pacientes serán alimentados por leches medicamentosas que en general son hidrolizados de soja y de caseína. Queremos recalcar para finalizar la charla la importancia de la pesquisa neonatal. La pesquisa neonatal se la realizamos a todos los recién nacidos. La prueba de pesquisa neonatal se realiza a todos los recién nacidos entre las 36 horas y el 7º día de vida. En general se realiza a las 48 horas previo al alta del recién nacido y siempre se debe realizar 24 horas después de que el recién nacido haya comenzado a alimentarse. La prueba de pesquisa neonatal es parte de, está reglamentada, legislada y es parte de lo que se consideran los derechos de los niños. Nosotros mencionamos que dentro de la pesquisa neonatal que se realiza en nuestro país, nosotros detectamos, buscamos fenilcetonuria y galactosemia, pero no es la única enfermedad que se busca. Fíjense en que también descartamos hipotiroidismo, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita y déficit de biotinidasa. Por último, para finalizar la charla,
volvemos a recalcar la importancia de la pesquisa neonatal para el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno y temprano de estas patologías. Piensen que son enfermedades que de no diagnosticarse, las enfermedades que buscamos en la pesquisa neonatal, de no diagnosticarse precozmente, son enfermedades severas con muy mal pronóstico en nuestros pacientes y que al detectarse tempranamente tienen un tratamiento satisfactorio. Y es por eso que se menciona que la pesquisa neonatal es parte de lo que son los derechos del niño, porque de esta forma, en forma masiva, podemos detectar enfermedades que son y pueden ser muy graves y que tienen tratamiento de ser instalado precozmente, tratamiento satisfactorio para que nuestros pacientes tengan una evolución favorable. Muchas gracias. Quiero agradecerles por su atención y espero que esta charla haya aclarado sus dudas y haya sido de su agrado.